Hola, vamos a continuar con nuestra práctica del collage fotográfico em, para ejemplificar los siguientes pasos y en la culminación de nuestra práctica. Voy a ocupar de referencia alguno de sus archivos. Elegí este para que les muestre cómo vamos a concluir con esta práctica. En la revisión que tuvimos en la sesión anterior, vimos que hay que cuidar ciertos elementos, que no cortaran, que no tuvieran algunos faltantes, como en este caso. Eh, algunos, algunos elementos los vamos a poder repetir, los vamos a poder hacer más pequeños para disimular esos faltantes y que se vea que la fotografía no corte. También vimos algunos detalles, por ejemplo, que hay que cuidar en el caso del cabello, en este caso de la reina. Hay que cuidar muy bien que que no se vea mordido, que no se vea algún elemento faltante. Y todos estos detalles los vimos en la sesión anterior. Yo aquí rápidamente estoy modificando algunos aspectos para podamos tener un producto un poco más terminado, ¿no? Ustedes ya con un poco de más tiempo, más precisión podrán realizar estas modificaciones. Yo aquí lo estoy haciendo un tanto más rápido. Eh, entonces, cuidar muy bien estos detalles, que no hagan falta, que no corte tanto la imagen, la fotografía. Aquí vean cómo en la parte del hombro de la reina también había un faltante, que ya lo disimulamos. A manera rápidamente de explicación y para que este video no sea tan largo, hay que cuidar todos esos detalles, corregir de manera adecuada con un pincel más suave, con la precisión que lo amerita. También otros detalles que es importante cuidar antes de colocar ya el fondo es que en algunos edificios, algunas fotografías, nosotros tenemos aquí quizás un restante, unos elementos que vale la pena mejor quitar para que no ensucie la fotografía y toda la composición, al igual que en esta otra fotografía que está aquí. Vamos a corregir estos elementos que no necesitamos, ¿no? Aquí hay una mala selección, hay que irla depurando para que no se vea tan mal, no se vea tan eh, mal seleccionado. Si es necesario eliminar algunas partes, háganlo. Obviamente no tiene que ser algunos elementos principales, pueden ser a lo mejor estos picos para que no se vea tan mal la selección. Ya que ustedes limpien la mayoría de sus fotos y que hayan corregido, como lo vimos en la sesión anterior, ya que hayan corregido todos estos elementos, hay que darle un último vistazo para tener todo listo de nuestra composición, que no nos haga falta nada, que nada se nos haya escapado para corregir o para modificar en nuestra composición. Entonces, una vez que ustedes ya tienen o la mayoría de sus elementos, o la mayoría de las fotografías corregidas, entonces vamos a aplicar el fondo. Aquí rápidamente estoy terminando algunos elementos, ahí lo tenemos. A manera de ejemplo, ¿no? Que ustedes deben de cuidar todas las fotografías que tienen aquí para limpiarlo y prepararlo para un fondo. Ya que limpien todas sus fotografías, que ya estén bien acomodadas, que ya haya una corrección de color, aquí hay una corrección de color. La mayoría de las fotografías fueron ya aplicadas con algún filtro, algún elemento. Se nota, aquí hay tono saturación, más arriba hay otro tono saturación, y eso ha ayudado mucho a que la mayoría de las fotografías sean uniformes. Bien, ya que colocaron estos elementos, vamos a tomar de referencia el cartel original
para, de igual manera, como forma parte de una secuencia o una serie de carteles o collage fotográfico de países, vamos a tomar una referencia para colocar el fondo de color. Aquí yo abro mi panel de degradado, doy clic arriba, pero antes me cercioro que este degradado sea radial. Doy clic ahora sí para seleccionar los colores con mi cuentagotas que se activa automáticamente, un poco más blanco. En la parte de en medio puedo elegir que tome este registro de color con el cuentagotas y al final me voy a un extremo para que tome el registro de color. Una vez que ya tengo estos elementos, ahora sí me voy a mi espacio de trabajo, me coloco en este punto, va del centro hacia un extremo. Yo aquí lo voy a exagerar un poco para que no nos quede tan justo. Me voy a pasar un poco del espacio de trabajo y ahí tenemos ya un poco más el fondo, ¿no? Si lo vemos a lo mejor este azul muy adentro, tenemos la posibilidad de ampliarlo. Aquí lo podemos hacer un poco más hacia afuera, lo podemos transformar, que se vaya hacia afuera y ahí nos deje ya más limpio el espacio, que se vaya más al extremo ese degradado. Recuerden siempre colocarle nombre a sus capas, en este caso es el degradado de fondo, y como siguiente punto, ya que ustedes colocan el fondo, ya que vamos completando algunos elementos, es necesario que, como veíamos aquí en el ejemplo anterior, vean cómo hay algunas aves, algunas nubes que eh, complementan nuestra composición. De igual manera podemos aplicar esos mismos elementos. Vean cómo aquí en Google pueden aplicar este tipo de búsquedas, pueden buscar así tal cual, birds, en inglés o en español, pájaros obviamente, pájaros.png o cualquier elemento y pueden ustedes descargar algunas imágenes. Yo les recomiendo que ustedes puedan entrar a esta página, se llama pngimg.com. En esta página hay varios elementos más o menos de alguna buena resolución. Para este tipo de fotografías o elementos muy pequeños nos sirve mucho. Para elementos más grandes sí necesitaríamos descargar tal cual la fotografía y editarla. En este caso yo la descargué como son solo pájaros. Yo lo descargué, yo ya lo tengo aquí. Eh, Abro mi archivo. Aquí tengo ya mi archivo, lo abro en Photoshop. Y tengo aquí unos elementos, ¿no? Son unas aves. Las puedo pasar a mi composición. Ahí vemos estas aves, ¿no? Que están por aquí. Las puedo colocar, no sé, quizás aquí cerca de de algunos edificios. Aquí los puedo dejar. Puedo hacer también algunas otras modificaciones, por ejemplo, que se dupliquen, que lo llevemos a otra parte. Aquí está, que se dupliquen quizás en esta parte en un tamaño mucho menor. Ya sería cuestión de colocando elementos que vayan de acuerdo a su composición, ¿no? Me imagino si ustedes tienen una playa, una orilla de un mar, pueden buscar algunas aves que sean más como una gaviota, como algunas aves cercanas al mar para ahí colocarlas, ¿no? Y que se vea un tanto más natural. Otro elemento, además de las aves que podrían ustedes ocupar para reflejar un tanto de mayor naturalidad, es las nubes, ¿no? Ya lo veíamos ahorita cómo podrían ocupar algunas nubes. Yo aquí tengo vean algo muy importante. A veces, cuando nosotros buscamos una imagen en Internet, nos aparece este cuadriculado, ¿no? Si nosotros le damos clic derecho a abrir una imagen nueva, vemos esto. Si está en negro, quiere decir que sí tiene la transparencia, como vimos aquí en nuestro archivo de Photoshop.
y al aplicarlo sí tiene la transparencia. A veces van a encontrar imágenes que pareciera tienen la transparencia, pero tienen este cuadriculado. Este cuadriculado obviamente no nos sirve, no nos funciona. Para ello vamos a tener que quitárselo. Tengan mucho cuidado al aplicar este tipo de imágenes. Además de que traen una protección, vean cómo aquí arriba dice indexado. Esta es una protección, vamos a quitársela. Ahorita yo no puedo hacer nada, vean cómo si yo lo jalo a mi espacio de trabajo no me permite incrustarlo. Para ello vamos a tener que cambiar el modo de color, el modo de la imagen. De indexado lo vamos a pasar obviamente a CMYK, que es nuestro modo de color de nuestro espacio de trabajo. Y ahora sí lo vamos a llevar a nuestra composición. Como se dieron cuenta, trae un cuadriculado. Obviamente esto no lo necesitamos, aplico una máscara de capa. Para ello, antes de eso, vamos a colocar el nombre, nubes. Esto eran aves. Aves puede ser aves 1, puede ser aves 2. Ahí lo tenemos. Entonces, en nuestras nubes aplicamos máscara de capa. Ya saben que es una de las herramientas que más nos pueden apoyar. Y empezamos a borrar lo que no nos hace falta. Empezamos a borrar rápidamente. Aquí este cuadriculado, para que nos quede nada más la nube. Cuidamos algunos detalles a su contorno. Yo lo hice aquí muy rápido para que podamos ir optimizando el tiempo, avanzando. ¿Y en dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar las nubes, pues en edificios, obviamente, que indican una cierta altura, ¿no? En este caso podría ser este edificio, podría ser también este otro edificio, este otro elemento arquitectónico. Podemos hacer un juego de tamaño, colocar a lo mejor aquí uno, bajarle la opacidad, también podemos. Aquí ya es mucho de también su visión, su ingenio, creatividad para ir modificando, agregando algunos elementos a manera de complemento, ¿no? Aquí, no sé, podría imaginar que es un banco de nubes y las vamos colocando de esta forma, ¿no? De esta manera vamos a ir adaptando estos elementos. Recuerden, si su fotografía, sus elementos que van a integrando tienen otra temperatura de color, podemos aplicarla a, quizás vean estas nubes, podemos organizarla en una carpeta. Yo aquí lo arrastré a la carpeta, colocar aquí nubes y a lo mejor aplico un equilibrio de color. Puedo hacer que esas nubes sean un poquito más cálidas. Y si yo quiero aplicar únicamente, vean, únicamente este equilibrio de color a una carpeta completa, como es el caso de las nubes, en lugar de ir repitiendo capa de ajuste una por una, lo que puedo hacer es meterlas todas a una carpeta y aplicarle un ajuste de equilibrio de color. Vean, aquí hago un ajuste para que las nubes sean un poco más cálidas y no tan azules como originalmente venían. Entonces, estos otros elementos, recursos, son los que podemos aplicar para ir complementando nuestra composición. Si a ustedes no les gusta esta nube, creen que no va con esta composición, de igual manera pueden buscar a lo mejor en esta página que yo les recomiendo, pueden buscar nubes, ¿no? Aquí rápidamente coloco clouds. Aquí lo tenemos, nubes, y aquí tenemos varias, ¿no? De distintos tipos, un poco más transparentes, un poco más definidas, ¿no? Ahí hay varios elementos. Estas nubes ya vienen con transparencia. Únicamente den clic derecho, abrir una pestaña nueva y ya. O también aquí tiene el botón, me parece, de descargar. Creo que en el anterior. Aquí tenía el botón de descargar. Por ahí se me perdió, pero bueno. Entonces, tienen la posibilidad de descargar algunas nubes. Obviamente, como son elementos muy pequeños, no los necesitamos de tanta definición o de tanta calidad. Bueno, ya que ustedes colocan ya algunos elementos, algunos detalles, es importante que
vean el equilibrio de color o la apariencia general de su composición. Para ello, ustedes pueden aplicar un filtro de fotografía. Esta es otra capa de ajuste que podría mejorar todo el color, toda la apariencia de su composición. La coloco hasta arriba para poderla modificar. Si doy doble clic, vemos este panel. En este panel vamos a encontrar distintos tipos de filtro. Vean, en filtro caliente vamos a tener varios. Le da una apariencia un tanto más cálida. Aquí tenemos un filtro frío. Esto se adapta para otro entorno, otra composición y tenemos otros elementos, ¿no? Yo creo que en esta composición le va bien este filtro. Como recomendación, aquí en su densidad tenemos un manejador para poder intensificar el filtro o disminuirlo. Yo les recomiendo que con filtro inteligente siempre se vayan con mucho cuidado. Agreguen pocos grados, poco porcentaje del filtro para que lo haga suavizado, para que lo haga sutil. Siempre un efecto sutil se va a ver mucho mejor que uno más exagerado. Entonces, pueden aplicar este filtro de fotografía para unificar la apariencia de toda su imagen. Ya que la tenemos, entonces, ya que tenemos ahí algunos elementos que nos pueden ayudar, también otro aspecto muy importante es quizás algún destello. Como vemos en el centro, partimos del blanco y nos vamos hacia los extremos de color. Vamos a colocar algún destello. La forma más fácil, más sencilla de colocar algún destello es mediante un pincel. Este pincel lo podemos hacer así tal cual, grandote, ¿no? Y aplicar, obviamente creamos una capa vacía que se llame destello, ¿no? Y al aplicarla, quizás en blanco, en amarillo, podemos colocarla e ir mejorando. Pero vean cómo se ve un tanto, ¿cómo decirlo? Circular, ¿no? Necesitamos un destello un poco más natural. Si bien es cierto que podemos hacerlo más grande, ¿no? Aquí no hay un límite, vean cómo podemos hacerlo todavía más grande como esto. Voy a hacer este destello todavía mayor. Disminuir la opacidad, ¿no? También aquí tenemos esa posibilidad. También otro aspecto muy relacionado al pincel es ocupar pinceles de Photoshop que son en una extensión ABR. ¿Cómo funcionan estos pinceles? Yo aquí ya tengo mis pinceles. Si ustedes abren el panel de pinceles, aquí vamos a poder ver por carpetas cómo vienen estos pinceles. Encontramos distintos pinceles. Por default, Photoshop ya tiene sus pinceles, pero nosotros también podemos agregar nuevos pinceles que podemos encontrar en Internet. En este caso, yo me descargué unos pinceles de destello que me da esa apariencia. Vean cómo si escogemos uno, vean cómo tiene la forma tal cual de un destello. ¿Cómo encontramos estos pinceles? Pues así tal cual, abrimos una pestaña de navegador, una pestaña de Google y buscamos pinceles.abr. Esa es la extensión y vamos a encontrar muchísimos pinceles como estos, por ejemplo, que podría simular brochazos o distintos otros elementos. Esta es una página de recursos, así como FreePic o entre otras, ¿no? Entonces, los pinceles de Photoshop tienen la extensión ABR. Si ustedes descargan en cualquier página de recursos, les va a descargar en los pinceles algunos como estos. Vienen en este archivo, .abr. ¿Cómo los integramos a nuestro Photoshop? Hay que abrir el panel de pinceles y de ahí vamos a dar clic en el engrane. En este engrane vamos a tener varias opciones, pero donde nosotros agregamos más pinceles es aquí, importar pinceles. Si damos clic, nos va a pedir que ubiquemos dónde están los pinceles, dónde los descargamos. En este caso yo lo coloqué aquí y descargué estos pinceles. Le doy cargar y automáticamente me va a aparecer aquí.
y ya tenemos nuestros pinceles. Entonces, de esta forma, ustedes van a poder agregar más pinceles con más efectos y que mejoren todavía mucho más a lo mejor sus composiciones, ¿no? A lo mejor si yo quiero en otra capa agregar otro destello por aquí, pues lo puedo hacer, ¿no? Si quiero que no se vea tan brusco, o una de dos, o disminuyo la opacidad, o también aplico un filtro inteligente de desenfoque gaussiano para que se vea borrosito. Vean cómo ahí ya se perdió, ya se difumina, no queda tal cual la forma, pero sí nos ayuda a darle un cierto realismo, ¿no? De esta forma nosotros podemos aplicar algunos efectos de luz a ciertos elementos. Por ejemplo, aquí vean, si yo aplico esos destellos a a nuestro edificio, podemos indicar claramente que ahí hay un sol y que está reflejando y se mezcla muy bien con las sombras, con las nubes, perdón, y con los elementos. Entonces, tenemos aquí algunos destellos que podríamos bien complementar con nuestra composición. Ya que colocamos estos destellos, es importante mencionar que para que el entorno sea adecuado o se note que la luz parte de un lugar, podemos ocupar también el pincel en un determinado color con cierta suavidad, opacidad, obviamente ya no en forma de destello, más bien ya el pincel normal, y quizás podríamos incluso bajar el flujo para que no sea tan fuerte e ir pintando, ¿no? Aquí como yo bajé mucho la opacidad no se ve, pero aquí ya sí lo notamos. ¿Qué logro con esto? Como viene una luz aquí, lo que nos puede ayudar mucho para volver un poco más natural nuestra foto es que esa luz obviamente ilumine de más calidad, ¿no? O más bien más calidez a nuestra foto. Entonces yo aquí puedo ir pintando algunos elementos que los vuelva ligeramente cálidos para que vayan de acuerdo a nuestra composición. Entonces, ustedes con un poco de más tiempo lo van a hacer de forma más precisa para ir completando estos aspectos. Una vez que ya concluyen con esto, nos seguimos con la tipografía. En la tipografía vamos a ocupar distintas páginas, como por ejemplo DaFont. DaFont es una página para ubicar tipografías. Yo aquí hice una búsqueda rápida sobre Londres. No sé, me parece que este podría ser, me parece que si quiero un estilo un poco más clásico de Londres, podría ocupar esto. Ustedes van aquí a buscar, no sé, su país que les tocó. En este caso le puse Japón y les va a aparecer distintas páginas en donde encontrarán a lo mejor algunas otras variantes, van a encontrar otros elementos. En este caso busqué el buscador, ocupé el buscador de otra página y me mandó a otra, ¿no? Pero si lo hacen en el mismo DaFont, les van a aparecer, por ejemplo, estilo japonés. Mucho cuidado con, al momento de elegir su tipografía, lo único que necesitamos es el estilo. Si, por ejemplo, me eligen una tipografía de este tipo o una tipografía de este estilo, eh, si bien es cierto, tiene mucha relación con Japón, no es nada legible. Una buena tipografía tiene que ser siempre legible. A lo mejor para este proyecto podríamos ocupar, no sé, no sé, estoy especulando, ¿no? O podríamos ocupar quizás, a lo mejor podríamos ocupar esta, quizás, ¿no? Que sea un poco más legible, que tenga un cierto estilo. Aquí ya van a aplicar ustedes el conocimiento que han generado con su clase de tipografía. Aquí recuerden, cada tipografía debe tener una personalidad sin perder la legibilidad. Entonces, yo me descargué una tipografía, aquí yo la voy a agregar. Esta tipografía se llama Old London y lo que voy a colocar el país, United Kingdom. Entonces, tenemos aquí el país, lo selecciono, a lo mejor coloco algún color, puede ser rojo, puede ser azul,
En el caso como es de Gran Bretaña o de Reino Unido, puedo hacer un contraste rojo y azul. Aquí lo ocupo, ¿no? Lo coloco. A lo mejor necesito destacar algún carácter para que tenga un juego tipográfico, tenga un contraste, ¿no? Y lo coloco, no sé, hay que probar distintas composiciones, si queda mejor abajo, si queda mejor arriba, si quizás queda mejor en un extremo, ¿no? Aquí ya ustedes tendrían que probar exactamente en dónde quedaría mucho mejor. Entonces, busquen una buena tipografía, una buena composición, eh, coloquen el nombre del país de la forma más atractiva posible, jueguen con los espacios, complementen algunos puntos para que se vea uniforme. Si colocan algún destello, asegúrense que en el entorno sea el mismo color, agreguen nubes, agreguen elementos como pájaros. Si ustedes tienen mar en una esquina, agreguen a lo mejor algunos pescaditos, algunos elementos que podrían complementar más nuestra composición. Y por último, ya que tenemos varios elementos y que tenemos aquí algunos, algunos puntos que ya colocamos, como último punto podrían incluso aumentar un poco el brillo o el contraste de manera ya general, ¿no? Para que su composición quede un tanto más terminada y se vea de mejor calidad, ¿no? Esto va a depender obviamente de cómo ustedes van viendo sus archivos, si les falta, si les sobra, si a lo mejor necesitan más color, ¿no? Quizás necesita un poco de más color, tono, saturación, podemos incrementar los colores un poquito. Las herramientas se utilizan de forma muy cuidadosa. Y a lo mejor aquí ya tenemos entonces, a manera de ejemplo, yo les estoy mostrando esto a manera de ejemplo, ustedes tendrán un poco más tiempo para hacerlo de mejor forma. Tenemos entonces nuestra composición del país, tenemos nuestra tipografía, agregamos algunos elementos como nubes, como aves, agregamos destellos, agregamos otro tipo de elementos como filtros, hicimos los últimos ajustes en cuanto al color para que podamos finalizar con nuestro cartel o nuestra composición. Una vez que ustedes ya finalizaron, ya aquí recuerden siempre cerrar sus archivos. Una vez que ustedes ya finalizaron con su composición, yo busqué un mockup. Recuerden que pueden buscar cualquier mockup o hacerlo, también se vale. Yo aquí busqué mockup frame. Ocupé el primero que me salió y voy a abrirlo para que ejemplifiquemos cómo queda este archivo. Recuerden siempre, ya que terminen y durante todo el proceso, guardar sus archivos. Lo guardo. Muy importante guardar. Ya que lo tengo guardado, entonces sí. Muy importante este paso. Selecciono todas las capas, todas las capas, y presiono Control J para duplicarlas y Control E, sin dar ningún clic. Control J y luego Control E. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dupliqué todo y lo hice lo acoplé en una sola capa. Con esto ya no las podemos llevar. Aquí este va a ser nuestro collage fotográfico. Aquí ya lo apliqué, ya tenemos en una sola capa todo esto, ¿no? Aquí está. Entonces, ya que lo tengo así, lo guardo. Y ahora sí, abro mi mockup y lo voy a probar, a ver cómo quedó. Doy doble clic. En este caso, este mockup así viene. Doy doble clic y ahí voy a colocar mi composición. La llevo al área. Ahí, si se dan cuenta, tengo un marquito por el mismo encuadre, la misma proporción. Ustedes obviamente tienen que cuidar que no les falte más espacio. Yo aquí, como lo estoy ejemplificando y para no hacer más largo el video, lo estoy haciendo aquí el ajuste. A lo mejor hay que estirarlo tantito. Y ahí tenemos nuestra composición, ¿no? De Reino Unido. Doy guardar
y automáticamente se va a mostrar aquí, una vez que termine de guardar, se va a mostrar en el archivo original. Esperamos a que termine. En este caso, este archivo viene un poco pesado, está tardando un poco. Termina y se debe de reflejar en el mockup. Aquí está actualizando los objetos inteligentes. Y aquí tenemos nuestro mockup. En este caso, vean cómo tiene un efecto un tanto más suavizado, o tiene aquí la posibilidad de bajar o disminuir la opacidad. Este mockup le hace falta algunas capas que nosotros ya conocemos, que son los degradados, superposición de, ¿no? Pero si lo coloco con la herramienta, la única herramienta que nos deja este mockup, en este ejemplo, pues ya lo podemos aplicar y se ve así. Este sería entonces el producto o el resultado de este cartel. También podríamos aplicar, fíjense, un marquito blanco, podría ser, ocupen una forma con un relleno vacío, pero un trazo en blanco. Aquí lo tenemos. Y aumenten el puntaje. No sé, quizás 7 puntos. Podemos colocar un marquito blanco. Vean, para que también acompañe esta composición y no se vea un tanto... aquí está, vean, aquí tenemos unas opciones. Yo recomiendo que esté en liso para que se vea tal cual el marco. Tenemos unas opciones del trazo, punteadas, líneas en puntos o guiones. Y aquí tenemos otras opciones para irlas configurando. En esto, justo para este marco no las necesitamos, únicamente aplicamos la línea continua. Podemos dejar este marco y ahora sí, quizás bajar un poco más este tamaño del fondo para que se note más elegante, ¿no? Con ese marco le va a dar un poquito de más estilo a nuestra composición ya al momento de aplicarlo en el mockup y en la previsualización o la muestra de cómo quedaría, ¿no? De igual manera, esperamos a que concluya la actualización de los elementos y con eso concluimos nuestro proyecto, nuestra práctica, una vez que ya se actualice. Ahí lo tenemos, ¿no? Reino Unido con algunos elementos. Esto a manera de ejemplo, ustedes obviamente van a hacer ahí otras composiciones. Yo les sugiero que sea este degradado para que forme parte de la secuencia que tomamos como referencia, ¿no? Muy importante, todos los efectos, corrección de color, algunos elementos que van a ir complementando su composición y la tipografía, que sea de acuerdo o acorde a el país, ¿no? Con un estilo y una composición un tanto más relacionada al estilo de ese país. Ustedes van a guardar este archivo también. Únicamente necesito del mockup que me exporten la imagen. Van a exportar la imagen como JPG y en su archivo final van a guardar su PSD con con todas sus capas. Obviamente su archivo PSD debe de estar completo y por último debieron haber acoplado bien su imagen. Entonces lo que van a subir a la plataforma va a ser la imagen final de esto. Tienen que subirlo como JPG. Aquí recuerden JPG. En este caso, como es para impresión, mejor vamos a ocupar PDF. El archivo original de su composición vamos a ocuparlo como PDF, ¿no? Entonces yo aquí coloco mi nombre y le pongo collage fotográfico, ¿no? PDF. Lo guardo, ya saben, con las características y el que ustedes van a guardar el archivo y el que van a exportar como JPG va a ser el mockup, ¿sale? Esos dos elementos son los que ustedes van a subir a su entrega, que ya va a estar lista en la plataforma. Y con esto concluimos nuestra práctica del collage fotográfico de países. Nos vemos en la siguiente sesión.